Cada uno de estos adolescentes, por alguna extraña razón, entró en una espiral hacia el lado oscuro, con sus crímenes tan brutales y escalofriantes que solo hay una sentencia merecedora: la muerte en la sala del tribunal. Quédese con nosotros mientras desentrañamos estas historias que le harán preguntarse hasta qué punto puede ser malvada la mente humana, independientemente de la edad. Austin Myers. El caso de Austin Myers, de 19 años, fue muy controvertido, en parte debido a la naturaleza de su delito, pero sobre todo por el veredicto del tribunal, que significaba que Myers pagaría por su delito con su vida. Por lo tanto, por unanimidad, encontramos la sentencia de muerte. Sea impuesta a Austin Myers. Vamos a la corte del condado de Warren, en Ohio, donde este caso tiene lugar. Aquí, rebobinaremos hasta cuando Myers, junto a un cómplice, asesinó brutalmente a su amigo Justin Buck por un supuesto dinero. En muchos casos de asesinato, especialmente uno que involucra dinero, las víctimas son relativamente desconocidas para los asesinos. Sin embargo, en este caso, Austin Myers y Justin Buck eran amigos que iban al mismo instituto. De ahí que resultara bastante extraño que Austin Myers, que entonces tenía 19 años, junto con su otro amigo Timothy Mosley, decidieran robar en casa de Buck, porque Myers afirmaba que el padrastro de Buck, Mark Cates, tenía una caja fuerte con unos $20,000 y una pistola en la casa familiar. Ambos adolescentes condujeron hasta la casa familiar de Buck en Waynesville, planeando robar la caja fuerte, pero se dieron cuenta de que Buck estaba en casa y decidieron no hacerlo. Los dos se marcharon y discutieron cómo podrían conseguir el dinero, y fue en ese momento cuando Myers supuestamente tuvo la idea de matar a Buck. Con esta intención asesina en mente, los dos volvieron a casa de Buck y acabaron asesinando a su amigo, estrangulándolo y apuñalándolo varias veces. Como si eso no fuera suficientemente horrendo, el dúo se llevó su cuerpo para deshacerse de él detrás de un tronco en un campo. Pero justo antes de esconder el cadáver, Myers volvió a efectuar 2 disparos con la pistola robada a Myers. Dicen que el universo tiene un retorcido sentido del humor, porque la caja fuerte que dio lugar a todo este derramamiento de sangre acabaría conteniendo algunas monedas sueltas, papeles, accesorios para armas y ningún billete de $20,000. Afortunadamente, el asesinato de Justin Buck fue rastreado hasta ambos chicos, quienes, durante los interrogatorios en comisaría, se culparon mutuamente del asesinato. Ahora, el caso ganó atención porque Timothy Mosley, quien había usado el cuchillo para asesinar a Buck, llegó a un acuerdo con la fiscalía que lo dejó con una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional, más aún que la pena de muerte, porque es una condena sin esperanza e indefinida. Austin Myers, por otro lado, tuvo que suplicar por su vida cuando estaba claro que iba a recibir el castigo definitivo. Si eliges que muera, solo va a causar más dolor y sufrimiento. Para otra familia, no para mí. A pesar de sus súplicas, Myers recibió la sentencia de muerte ganándose la reputación del preso más joven en el corredor de la muerte en Ohio en ese momento. Por lo tanto, por unanimidad, encontramos la sentencia de muerte. Sea impuesta a Austin Myers. Nuestro siguiente acusado como Myers entró en un frenesí enloquecido que llevó a la muerte de otro adolescente. Sin embargo, finalmente descubriría que su castigo era una vida por una vida. Michael Bargo. La gente dice que el amor es lo más grande, y en el caso de Michael Bargo, esto parecía cierto, sobre todo porque llegó a asesinar a Seth Jackson, de 15 años, en lo que se conocería como un triángulo amoroso mortal en el que estaba implicada su novia de 15 años. En consecuencia, es la sentencia de la ley, y la sentencia del tribunal que por él, asesinato premeditado de Seth Jackson. Usted, Michael Shane Bargo, es sentenciado a muerte. Tome asiento en el Tribunal de Distrito del Condado de Marion, en Ocala, Florida, donde Bargo está a punto de recibir el último castigo, uno que le aseguró ser un hombre muerto, caminando en el momento en que salió de la sala del tribunal. Este triángulo amoroso mortal empezó con Seth Jackson, de 15 años, y Amber Wright, de 15, que mantenían una relación empañada por peleas constantes. Las cosas empeorarían aún más cuando Jackson descubrió que Wright le había estado engañando con otro adolescente, Michael Bargo, de 18 años, conocido en el barrio por ser un chico problemático con cierta vena violenta. Al darse cuenta de con quién estaba aliado Wright,
Jackson decidió romper la relación. Pero eso no impidió que la ahora expareja llevara sus desagradables peleas a Facebook, y en muchas ocasiones Vargo se vio implicado. De hecho, Vargo albergaba un gran odio hacia Jackson. Le hicieron creer que Jackson había abusado de Wright. Amenazaba constantemente al primero, y se dice que una vez se enfrentó a Jackson en su casa, diciéndole: «Tengo una bala con tu nombre». Sin embargo, uno nunca esperaría que esta historia de amor adolescente se convirtiera en algo más mortal, ¿verdad? Por desgracia, eso fue lo que ocurrió. El 17 de abril de 2011, Vargo informó a su amigo Kyle Hooper de su plan para acabar deshaciéndose de Jackson. Hooper no era el único en este artero plan. Vargo también informó a Wright y a sus otros amigos Justin Soto y Charlie Ely. De hecho, Wright era el cebo que atraía a Jackson con conversaciones de querer arreglar las cosas. Al principio, Jackson desconfió de su petición, pero siguió adelante y se reunió con ella en la caravana de Ely. Nada más llegar, los chicos le atacaron y finalmente, Vargo le disparó varias veces. Decidido a seguir con su racha violenta, disparó a Jackson en la cara, envolvió el cuerpo sin vida en un saco de dormir y lo arrojó a una hoguera. Después, metió los restos en cubos y los arrojó a una cantera. Tal vez muy perturbado por lo ocurrido, Hooper confesó a su madre, y pronto todos los adolescentes implicados fueron arrestados. Vargo, autor intelectual del escalofriante acto, fue acusado de asesinato en primer grado, por lo que pagaría con su propia vida el asesinato de Seth Jackson. En consecuencia, es la sentencia de la ley, y la sentencia del tribunal que por él, asesinato premeditado de Seth Jackson. Usted, Michael Shane Vargo, es condenado a muerte. Los otros adolescentes también fueron condenados a cadena perpetua sin libertad condicional. En el momento de su condena en 2013, Vargo se convirtió en el preso más joven de Florida en el corredor de la muerte. En 2021 fue condenado de nuevo a muerte. Como Vargo, nuestro siguiente chico cometió un crimen escalofriante, pero hubo un giro en su caso. No fue sentenciado a muerte, pero tener múltiples cadenas perpetuas significaba que su vida estaba acabada. Nicholas Cruz. El nombre de Nicholas Cruz es uno que siempre será recordado en la oscura historia de tiroteos escolares de Estados Unidos. El día de San Valentín, disparó brutalmente y acabó con la vida de 17 personas porque no se sentía querido. Primer cargo de la acusación: el asesinato en primer grado de Luke Hoyer Cadena, perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ahora tomamos asiento en el 17º Circuito Judicial de Florida, en Fort Lauderdale, donde Cruz, aunque salvado por un jurado no unánime, pasaría el resto de su vida entre rejas para no volver a ser un hombre libre. Antes de que Nicholas Cruz se convirtiera en un infame asesino en masa estadounidense, parecía ser un adolescente normal, o al menos eso pensaban quienes lo conocían. Sin embargo, Cruz tenía problemas de comportamiento desde preescolar e incluso fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH, y trastorno negativista desafiante, TOD. Debido a ello, fue trasladado de colegio 6 veces en 3 años para tratar estos problemas, pero nada parecía funcionar. Cruz siguió demostrando que tenía problemas y en algún momento los psiquiatras recomendaron un ingreso involuntario en un centro residencial de tratamiento a partir de 2013. Más tarde, en 2016, estaba siendo investigado por el Departamento de Niños y Familias de Florida después de que hiciera una serie de publicaciones en Snapchat en las que se cortaba ambos brazos y decía que planeaba comprar un arma. A pesar de este comportamiento perturbador, una institución mental afirmó que tenía bajo riesgo de dañarse a sí mismo o a otros. Pues bien, el 14 de febrero de 2018, Cruz, armado con un rifle estilo AR-15, se dirigió al Instituto Marjory Stoneman Douglas y mató a tiros a 17 personas e hirió a otras 17. Luego, escapó mezclándose con otros estudiantes, pero finalmente fue detenido horas más tarde. En aquel momento, fue el tiroteo en un instituto más mortífero de la historia de Estados Unidos, superando a la masacre del Instituto Columbine del 20 de abril de 1999, en la que murieron 13 personas. En su comparecencia inicial, al día siguiente de los tiroteos, Cruz fue acusado de 17 cargos de asesinato, premeditado y detenido sin fianza. Sin embargo, el 7 de marzo de 2018,
un gran jurado acusó a Cruz de un total de 34 cargos, incluidos 17 cargos de asesinato en primer grado y 17 cargos de intento de asesinato en primer grado. El 13 de marzo, los fiscales notificaron su intención de solicitar la pena de muerte. El 18 de julio de 2022 comenzó oficialmente el juicio, en el que se presentaron ante el tribunal los detalles de sus horribles crímenes, incluida una lista de 18 páginas de búsquedas en varias cuentas de Google, entre ellas, cómo convertirse en tirador de escuelas. Al final, el jurado recomendó que Cruz fuera condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una decisión que no sentó bien a casi todas las familias de las víctimas asesinadas. En sus declaraciones de impacto sobre las víctimas, todas expresaron esta decepción y le desearon la muerte. Mi oración para mi regalo de cumpleaños es que me digan que estás muerto, y lo celebraré cuando mueras. Te oí decir que no quieres sufrir. No te gustan las cosas dolorosas. Entiendes que sufrirás, y pasarás por dolor, mucho dolor. El 2 de noviembre de 2022, Cruz fue condenado a 34 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Primer cargo de la acusación: el asesinato en primer grado de Luke Hoyer. El tribunal impone una pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una para cada una de las víctimas que asesinó e hirió. Al igual que Cruz, nuestro siguiente acusado estaba a punto de enfrentarse al karma instantáneo en la sala del tribunal después de asesinar a su madre, después de que la mujer mayor descubriera su decadente doble vida. Madison Gregg. Carly. Madison Gregg, de 15 años, entra en nuestra lista tras asesinar brutalmente a su madre e intentar hacer lo mismo con su padrastro. Quizá tengas curiosidad por saber por qué. Pues bien, su madre había descubierto que consumía drogas, lo que demuestra que el mal a veces viene en envases jóvenes. Lo más escalofriante: sus actos asesinos fueron captados por la cámara de vigilancia de la casa. A continuación, tomamos asiento en el Tribunal de Distrito del Condado de Rankin, en Mississippi, donde el destino de Gregg está a punto de ser sellado en la corte. Carly Madison Gregg, de 15 años, vivía con su madre, Ashley Smiley, de 40 años, y su padrastro, Heath Smiley, en Mississippi. Para quienes la conocían, era una adolescente normal que vivía en un hogar donde estaba bien cuidada. Su madre era profesora de matemáticas en el Instituto Northwest Rankin, donde Gregg estudiaba. Según los registros judiciales, el 19 de marzo de 2024, un amigo de Gregg estaba tan preocupado por el constante consumo de marihuana de la adolescente, por el hecho de que poseyera varios teléfonos desechables y por su hábito de colocarse constantemente, que decidió contárselo a Ashley. Como era de esperar, toda madre se sentiría decepcionada al enterarse de algo así sobre su hijo, pero Gregg afirmó que la aprobación de su madre significaba tanto para ella que, cuando se enteró de que había sido descubierta, decidió matar a su madre. Aunque no estamos muy seguros de que este razonamiento tuviera sentido para la adolescente, cuando regresó a casa del colegio con su madre, fue directamente al dormitorio de sus padres y cogió una pistola Magnum .357. Gregg, que llevaba una camiseta de Nirvana, fue vista en las grabaciones de vigilancia de la familia deambulando por la casa, claramente agitada mientras sujetaba algo a la espalda. Momentos después, se la vio mirando a la cámara antes de salir de la habitación. Pocos minutos después, se oyeron disparos y los gritos de una mujer. Momentos después, Gregg es captado por la cámara regresando a la cocina, todavía con el arma en la mano. A continuación, se deslizó sobre un taburete en el mostrador y agarró lo que se dice que es el teléfono de su madre. Envió un mensaje de texto a su padrastro, atrayéndolo a la casa mientras se veía a los perros de la familia revoloteando a su alrededor. Al mismo tiempo, se supo que había invitado a una amiga a su casa, y cuando ésta llegó, le preguntó si había visto alguna vez un cadáver, y la condujo al lugar donde su madre yacía muerta. Casi una hora después, Heath, su padrastro, llegó a la casa, y en cuanto abrió la puerta, Gregg le disparó un tiro dirigido a la cara, pero falló. Después, forcejeó con ella y pudo coger el arma antes de llamar frenéticamente a la policía para informar de lo ocurrido. Despachador: Bien, señor. ¿Dónde está su mujer? Heath: Está muerta en el suelo, en la habitación de mi hijastra. Madison Gregg fue detenida y acusada de asesinato, intento de asesinato y manipulación de pruebas.
Su equipo de defensa basó su argumento en la locura, argumentando que ella tenía un historial de depresión, autolesiones, e incluso tomó medicamentos recetados. Creemos que las pruebas demostrarán que los padres de Carly que vivían con ella no eran conscientes de que Carly sufría de una enfermedad mental. Sin embargo, los fiscales refutaron esta afirmación, destacando sus acciones deliberadas, desde la planificación del asesinato hasta atraer a su padrastro a casa e incluso invitar a un amigo a ver el cuerpo sin vida de su madre. Ahora, aquí es donde las cosas se pusieron bastante interesantes. A Greg se le ofreció un acuerdo de 40 años de prisión, pero ella lo rechazó. En su lugar, su equipo insistió en su defensa de locura. Por desgracia, eso no les consiguió el veredicto que esperaban. De hecho, Greg fue declarado culpable de los 3 cargos y al final fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Su sentencia será la siguiente. En cuanto al cargo 1, habiendo el jurado fijó el veredicto en cadena perpetua. Este tribunal le condenará a cadena perpetua. En cuanto al segundo cargo, será sentenciado a cadena perpetua. Es imposible hablar de adolescentes locos sin mencionar a nuestro siguiente acusado, que cometió uno de los crímenes más horripilantes al decapitar a su compañero de clase. Matthew Borges. Cuando uno oye hablar de crímenes de extrema crueldad, lo último que espera es que el autor sea un joven. Sin embargo, Matthew Borges, de 15 años, demostró ser la personificación misma del mal después de apuñalar a su víctima 76 veces y descuartizarla pacientemente en una aventura amorosa adolescente que salió mal. Impondré una pena de 30 años a cadena perpetua. También en la teoría del asesinato, dirijámonos al Tribunal Superior de Salem, en Massachusetts, donde Borges está a punto de enfrentarse a un brutal karma en la sala por el espeluznante crimen. En diciembre de 2016, el cuerpo mutilado de Viloria Paulino, de 16 años, fue encontrado a orillas del río Merrimack por un paseador de perros. El cuerpo no tiene cabeza ni manos. Tras un examen posterior, el personal médico encontró 76 heridas en el cuerpo del adolescente asesinado, y fue difícil determinar si esas heridas y la decapitación se produjeron antes de su muerte. De hecho, nunca se recuperaron sus manos. A medida que me acercaba, la vi realmente olfateando en un área en particular. Así que la hice retroceder. Y cuando miré me equivoqué un poco. Pensé que había visto un cadáver, pero no estaba seguro. Porque ya sabes, le faltaban algunas extremidades. Tras una intensa investigación, se descubrió que el autor de tan espeluznante crimen no era otro que Matthew Borges, de 15 años, compañero de clase de la víctima. Ambos adolescentes eran alumnos del Instituto Lawrence de Massachusetts. Según el argumento de la fiscalía, Borges había apuñalado y decapitado a su compañero de clase en un ataque de celos después de que la víctima fuera vista saliendo con la novia de Borges. La acusación también añadió que Viloria Paulino, que era aspirante a poeta, había sido llamado por Borges para que saliera de su casa, mientras otros adolescentes la asaltaban antes de matar él mismo a Viloria Paulino. Debido a la naturaleza atroz del crimen, Borges fue juzgado como adulto por el asesinato. El abogado defensor de Borges alegó que su cliente era un niño en el momento del asesinato, por lo que tenía potencial para rehabilitarse, pero esto no hizo nada para convencer a los que escucharon los detalles del crimen. El juicio inicial por asesinato en 2016 duró 10 días, mientras que la deliberación del jurado duró unas 9 horas. Antes de la sentencia, la madre de la víctima, Katiuska Paulino, ofreció un testimonio desgarrador sobre lo que había sufrido la familia tras la abrupta muerte de su hijo. Describió a la familia, tras su angustia, como muertos vivientes. A pesar de estar hoy aquí, somos muertos vivientes después de que él fuera brutalmente arrancado de nuestro lado. Al final, Borges fue condenado a 2 cadenas perpetuas, con la posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Impondré una pena de 30 años a cadena perpetua. También en la teoría del asesinato, al igual que Borges, el siguiente adolescente loco de nuestra lista cometió uno de los tiroteos escolares más espantosos de la historia reciente de Estados Unidos, y, por ello, su destino y su libertad para vivir quedaron sellados. Ethan Crumbley. Ethan Crumbley, estudiante de segundo curso de 15 años, siempre creyó que iba a cometer un tiroteo en la escuela, y aunque había muchas posibilidades de que esto nunca ocurriera, así fue.
El 30 de noviembre de 2021, Crumbley abrió fuego en el Instituto Oxford, matando a 4 personas e hiriendo a otras 7. Así que te pregunto, ¿te sientes como un chico de 15 años, ahora 17, que puso tanto tiempo y esfuerzo en este ataque, merece alguna vez salir de los muros de la prisión algún día? Vamos a la corte de circuito del condado de Oakland, donde este joven adolescente está a punto de recibir una sentencia que bien podría haber sido la pena de muerte, ya que nunca iba a ser un hombre libre de nuevo. De joven, Crumbley era problemático y se decía que sufría depresión tras la muerte del perro de su familia y la mudanza de su único amigo a finales de octubre de 2021. Ya en marzo de 2021, se supo que Crumbley empezó a enviar a su madre textos inquietantes sobre su estado de ánimo, que incluían conversaciones sobre demonios y fantasmas dentro de su casa. A menudo se grababa a sí mismo torturando animales, preparaba cócteles Molotov y bromeaba con cometer un tiroteo en la escuela. A pesar de saberlo, sus padres nunca buscaron terapia para él tras ninguno de esos incidentes o comportamientos. En varias ocasiones, las autoridades escolares les invitaron a hablar del comportamiento de Crumbley, pero nunca se lo tomaron en serio, ni siquiera cuando un profesor le sorprendió utilizando su teléfono para buscar munición, o cuando otro encontró un dibujo perturbador que había hecho. De hecho, siguieron adelante y le regalaron un arma de fuego, visitaron con frecuencia un campo de tiro y afirmaron que los deportes de tiro son una afición familiar. Incluso, cuando la escuela informó a la madre de Crumbley, ésta se limitó a enviar un mensaje de texto a su hijo, escribiendo: «LOL, no estoy enfadada contigo. Tienes que aprender a que no te pillen». El 30 de noviembre de 2021, el día del tiroteo, se aconsejó a los padres de Crumbley que buscaran asesoramiento para su hijo en un plazo de 48 horas. De lo contrario, la escuela llamaría a los servicios de protección de menores. Sin embargo, se resistieron a la idea de llevarse a su hijo a casa en ese momento, y tampoco informaron a los funcionarios de la escuela de que habían comprado un arma para él 4 días antes. A las 22:54 salieron del colegio, y poco después, Crumbley cometió el tiroteo en el colegio. Crumbley fue acusado como adulto de 24 delitos, entre ellos asesinato y terrorismo. La gravedad de los cargos reflejaba la gravedad del acto de violencia que había cometido. Crumbley se declaró culpable de todos los cargos en octubre de 2022, y su declaración de culpabilidad evitó a las familias de las víctimas el dolor de un largo juicio, pero no disminuyó la carga emocional que los hechos habían supuesto para sus vidas. El proceso judicial se extendió también a los padres de Crumbley, Jennifer y James Crumbley, acusados de homicidio involuntario por no haber asegurado el arma utilizada en el tiroteo. Las declaraciones de impacto de las familias de las víctimas fueron un asunto emotivo, y la sala del tribunal estaba cargada de emociones diversas, todas en busca de liberación. Por todo lo que hemos vivido, eso es duro y se siente imposible. El tirador, este monstruo, debe sentir todo lo duro y doloroso e imposible. Por el resto de su vida, lo más cercano a eso es la vida en prisión. Al final, Ethan Crumbley, aceptando su destino, fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Al igual que Crumbley, nuestro siguiente acusado estaba a punto de enfrentarse a un karma instantáneo en la sala del tribunal, tras protagonizar un tiroteo que acabó con la vida de 10 personas. Peyton Gendron. Ser un asesino en masa ya es bastante malo, pero ser uno que asesinaba brutalmente porque sentía que el color de su piel era superior era extremadamente diabólico. No hay lugar para ti o tus ignorantes, odiosas ideologías malvadas en una sociedad civilizada. Así de vil era exactamente Peyton Gendron cuando, con solo 18 años, orquestó el tiroteo de Búfalo de mayo de 2022 que causó la muerte de 10 personas de raza negra. Su motivo: tenía ideas supremacistas blancas y quería acabar con los negros. Peyton S. Gendron era un adolescente peculiar y tranquilo. Antes de saltar a la infamia, los que le conocían le describían como un solitario que rara vez asistía a clases presenciales, e incluso mostraba varios comportamientos extraños, como ir a clase con un traje para materiales peligrosos. Sin embargo, por encima de sus rarezas, Gendron era un supremacista blanco, e incluso había investigado ataques y tiroteos motivados por el odio antes de su acto. Antes del tiroteo, Gendron supuestamente escribió
y publicó en línea un manifiesto de 180 páginas en Google Docs, junto con su diario en línea de 673 páginas, que mostraba sus opiniones antisemitas y supremacistas blancas. También expresó su apoyo a los tiradores en masa de extrema derecha Dylan Roof y Brenton Tarrant. Según los documentos, Gendron apuntó a Buffalo porque era la ciudad más cercana a su casa que tenía más residentes negros. El 14 de mayo de 2022, Gendron se dirigió al supermercado Tops de la avenida Jefferson, armado con un rifle Bushmaster XM15 de estilo AR-15, modificado ilegalmente para aceptar cargadores de alta capacidad, vistiendo chaleco antibalas, un casco militar y una cámara montada en la cabeza, a través de la cual retransmitió en directo el ataque en el servicio online Twitch. Primero disparó a 4 personas en el aparcamiento, matando a 3 antes de entrar en el supermercado y abrir fuego contra los compradores. Cuando le vi disparar por primera vez, disparó a una mujer. Disparó a un diácono. Disparó a otra mujer. Y luego entró en la tienda y comenzó a disparar de nuevo. Una vez hubo terminado, Gendron se dirigió a la fachada del edificio, donde los agentes de la patrulla pudieron convencerle de que soltara el arma después de que quisiera suicidarse. Fue detenido, pero el daño ya estaba hecho. La vida de 10 afroamericanos se truncó y otros 3 resultaron heridos. El 28 de noviembre de 2022, Gendron se declaró culpable de 15 cargos de ámbito estatal, 10 cargos de asesinato en primer grado, 3 cargos de intento de asesinato motivado por el odio, tenencia ilícita de armas y terrorismo doméstico motivado por el odio. Se disculpó por su atroz acto, pero ¿quién podría realmente perdonar a alguien como él? Lamento mucho el dolor que obligué a sufrir a las familias de las víctimas. Siento mucho haber robado las vidas de sus seres queridos. No puedo expresar cuánto lamento todas las decisiones que tomé, que condujeron a mis acciones. El 14 de mayo. Hice algo terrible ese día. El 15 de febrero de 2023 se le denegó la condición de delincuente juvenil y recibió merecidamente 11 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, más 90 años. No puede haber piedad para ti. No hay comprensión. No hay segundas oportunidades. El daño que has causado es demasiado grande y las personas que has lastimado son demasiado valiosas para esta comunidad. Nunca verás la luz del día como un hombre libre. Su juicio federal ha sido programado para el 8 de septiembre de 2025 y el Departamento de Justicia anunció que iría por la pena de muerte. Y con esto hemos llegado al final de este vídeo sobre chicos peligrosos que fueron asesinados en los tribunales. Para ver más vídeos fascinantes como este, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla para ver más. Te esperamos.